Bien, hermanos, estamos en el tercer sermón de esta serie titulada Apareciendo. Estamos viendo cómo Jesús, después de resucitado, se apareció a diferentes personas para fortalecer la fe de diferentes personas. Ya lo vimos aparecer. Vamos a ver cómo se aparece a alguien que tenía dudas, a alguien que no creía, a alguien que necesitaba valor, a diferentes personas. Y estamos viendo esto. Pero quiero empezar diciéndoles lo siguiente. A mi edad de 56 años, uno empieza a perder masa muscular. Y quiero contarles algo porque mi médico me pidió que debería hacer un poco más de ejercicio, que fuera al gimnasio. Y quiero contarles algo, pero no quiero que suene que me estoy ufanando. Lo quiero decir con toda humildad, no quiero que suene que me estoy ufanando. Pero para hacer más fuerza, como el doctor me pidió eso, agarré 2 sacos de papas de 5 libras y traté de sostenerlos así por 1 minuto, de 5 libras. Me tardé un tiempo, pero después de una semana ya lo podía hacer. Después agarré 2 sacos de papas de 10 libras y lo traté de sostener ahí y me tardé un poquito más, pero lo pude hacer, mis hermanos. Pero esa no era mi meta. Agarré 2 sacos de 20 libras de papas y los pude sostener y me llevé un buen tiempo, pero lo pude hacer por 1 minuto. Pero empezando esta semana lo voy a llevar todo a otro nivel. Esta semana voy a poner una papa en cada bolsa. Y para que... La verdad, mis hermanos, es que nunca llega un momento en que ya es suficiente ejercicio. Siempre hay un lugar para mejorar. Siempre hay un lugar para ejercitarnos físicamente, para estar bien. Lo mismo es con la fe. La fe necesita ejercitarse para seguir creciendo. Nunca llegarás a un punto en tu vida donde ya no necesites ejercitar tu fe. Y mis hermanos, tengo 41 años caminando con Cristo. Y estoy convencido, mis hermanos, de que necesito crecer. Todos necesitamos crecer. Todos necesitamos crecer. Yo les puedo decir esto. Yo estoy lleno de fe la mayoría del tiempo, pero tengo mis dudas. Tengo mis batallas, tengo mis luchas con la fe. Pero si batallo con episodios de dudas, mis hermanos, los cuales tienden a ocurrir regularmente, pasa cuando estoy orando por un milagro. Y usted ha estado ahí también. Estamos orando por un pródigo que queremos que regrese, o estamos orando por la salud de alguien que está muy enfermo. Y no dudo que Dios tenga el poder, pero a veces dudo que Él va a contestar porque yo se lo estoy pidiendo en ese momento. ¿Me está entendiendo? Y mis hermanos, reconocer que tenemos dudas no te hace una mala persona, te hace un ser humano. Las dudas aparecen en un tiempo cuando necesitamos y podemos esperar que Jesús se aparezca para ayudarnos. Quiero que veamos a una persona que tenía dudas a las cuales Jesús se apareció. Si tienen sus Biblias, sus teléfonos, si no miren la pantalla, vamos al capítulo 20 de Juan. Vamos a leer los versículos 19 y 20 y también vamos a leer del 24 al 25. Dice el texto: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús. ¿Sí oyó? Estaba la puerta cerrada y entró Jesús. Es que Él no está limitado por las paredes, ni por las ventanas, ni por las puertas, ni cerradas, nada. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo: paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Fíjese que le mostró las manos y su costado. Se alegraron. Luego dice el verso 24: Tomás, al que le apodaban Dídimo, que quiere decir gemelo, el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas de y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Mis hermanos, yo no creo que haya alguien que tenga un apodo que le guste menos que a Tomás.
La gente a través de 20 siglos pensamos en Tomás, y ese Tomás, ¿quién? El que duda. Tomás el que duda. Vaya, Jacobo y Juan pidieron que cayera fuego sobre unas ciudades en Samaria y le pidieron a Jesús: hey, cuando llegues en tu trono queremos estar a tu derecha y a la izquierda. Pero no decimos: miren, este es Jacobo el orgulloso, o Juan el vengador. Y Pedro negó a Jesús, pero no recordamos a Pedro como el negador. Bueno, los que juegan a la lotería, cada vez que viene el gallo dicen, ¿ya? Pero no lo recordamos así. Sin embargo, Tomás sí. Mis hermanos, yo quiero que entendamos esta mañana que Tomás no era un hombre de débil convicciones. No era un hombre de débil convicciones. Usted recuerda al final del capítulo 10 y el principio del 11, cuando le mandan las hermanas de Lázaro, Marta y María, a decir a Jesús: ven, tu amigo el que amas se ha muerto. Y Jesús les dice, se quedó ahí más tiempo, ¿verdad? Y luego le dice: ahora sí vamos. Y todos los discípulos dicen: Señor, la otra vez que estuvimos por ahí te quisieron matar y ahora quieres regresar ahí. Fue Tomás el que dijo: vayamos con él, vayamos con él. En Juan 11:16 dice: vayamos también nosotros para morir con él. En otras palabras, pues si él muere, que me maten a mí también. Ese es Tomás. No es un hombre de débil convicciones. Debemos recordar, mis hermanos, que cada discípulo dudó cuando escucharon el primer reporte. ¿Se acuerdan? En la primera lección de esta serie dijimos que la mujer les dijo: he visto al Señor, y ninguno de ellos le creyó. Dudaron. También, mis hermanos, recuerden que el primer domingo por la tarde, cuando Jesús se les apareció a ellos, cuando Tomás no estaba, Él les mostró a los discípulos sus manos y su costado. Lo acabo de leer. Ahora nota, Tomás no estuvo presente en esa primera vez que se les apareció, ¿verdad? Es que nos perdemos tanto cuando faltamos un servicio de la iglesia, mis hermanos. No falte. No, si va a viajar, y si quiere que oremos, yo oro por usted. Pero no, si nos perdemos un servicio, nos perdemos mucho. Jesús se apareció. Anyway, tú siempre te pierdes en algo cuando no vas a la iglesia. Tomás no estaba, mis hermanos, pidiendo un trato especial. No, hasta que yo no vea, pues ellos están diciendo que no, ellos lo vieron. Hasta que yo no lo vea, yo no lo voy a ver. Él no estaba pidiendo un trato especial para él. Los otros también lo vieron, sino simplemente un trato igual. Ustedes tuvieron esa oportunidad, yo quiero tener esa oportunidad. ¿Sí me entiende? Las palabras que él habló hablan sobre el horror que él había atestiguado. Ustedes y yo no vimos a Jesús físicamente con nuestros ojos ser flagelado y ser crucificado. Tomás sí. Y la última vez que lo vio, la apariencia que tenía y cómo quedó y dónde lo pusieron, a lo que le acaban de decir los discípulos, es muy diferente y es difícil de creer. Tomás no era un escéptico endurecido. Tomás era un creyente desilusionado. Un creyente desilusionado. No era que él no estaba dispuesto a creer, pero en su presente condición él no podía hacerlo. Yo creo que todos nosotros hemos tenido dudas para creer algo que suena maravilloso. Y tenemos dudas, mis hermanos. Los otros discípulos sí vieron a Jesús. Y él tenía preguntas válidas. Y reconocer preguntas válidas es una parte crucial para ejercitar, desarrollar verdaderamente nuestra fe. Por eso quiero que entendamos esto. Dios quiere que lo ames con tu mente. Él dice, el primer mandamiento es: amarás a Dios ¿con qué? Todo tu corazón, toda tu fuerza, pero también te incluye tu ¿qué? Tu mente. Dios quiere que lo ames con tu mente también. Dios no le teme, mis hermanos, a las conversaciones difíciles, a las conversaciones auténticas, a las dudas que nosotros tenemos. Él no le tiene miedo a eso. Él reconoció, mis hermanos, que la fe puede ser Dios reconoce que la fe puede ser una lucha a veces para nosotros, aunque nosotros no lo queramos reconocer. Y Él está abierto al diálogo. Leamos las páginas de las Escrituras. El libro de los Salmos está lleno de dudas, donde David está dudando si creer o no en Dios. Podemos leer el libro de Habacuc. El libro de Habacuc es pregunta tras pregunta: ¿por qué está pasando esto, Dios? Y luego Dios le responde. Dios luego pregunta: ¿hasta cuándo, Dios? Y luego cuando Dios actúa: ¿pero por qué lo estás haciendo así, Dios? Está lleno de dudas Habacuc.
Está lleno de dudas en los Salmos. El libro de Job. En el libro de Job es un diálogo de Dios con el ser humano, porque tiene preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, pero al final Dios contesta. Y al contestar Dios sucede algo muy interesante, mis hermanos, porque hay una diferencia entre cuestionar a Dios y hacerle a Dios preguntas difíciles. Todos le podemos hacer a Dios preguntas difíciles, pero si usted tiene hijos, por no decir nosotros mismos, para explicar lo que quiero de cada uno de nosotros, hay una gran diferencia. Hay gente que preguntamos ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Pero hay diferencia entre preguntar buscando entender y preguntar porque estoy en rebelión a lo que Dios quiere que yo haga. Si usted tiene hijos, a veces el hijo pregunta por qué y por qué y por qué y a veces no entiende. Y si usted ha sido como yo, terminamos diciendo, bueno, cuando usted se case y tenga hijos me va a entender, ahorita no puede. ¿Sí? ¿Le ha hecho como yo? O Dios te lo va a mostrar, pues yo ya vi, ya hasta aquí llegué, no puedo explicarlo más. Mi niña mayor es súper inteligente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ya llegamos hasta el límite de sabiduría y de todo y pum. Dios te lo va a enseñar, mija. Ahorita yo ya te dije todo lo que tenés, pero Dios me dijo esto. Si Dios te dice otra cosa, habla con Él, vienes y me dices, pero vamos a hacer lo que Dios dice. ¿Sí me está entendiendo? Hay hijos que preguntan por qué, porque quieren entender. Pero hay otros que preguntan por rebelión, porque saben que lo que implica obedecer y no quieren someterse a la voluntad de Dios. Y hay una gran diferencia entre buscar entender y la rebelión. Dios no tiene problemas con que tú le hagas preguntas difíciles, pero Él sí tiene problemas con que cuestiones lo que Él está diciendo. Dios siempre recibe la oración del yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Se acuerda aquel padre que trajo a su hijo ante los discípulos para que lo liberaran porque tenía demonios y los discípulos no pudieron? Y cuando habla Jesús con él, le dice que si cree, y dice él, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. De ese tipo de dudas, de ese tipo de incredulidad, yo quiero creer, pero ahorita estoy batallando. A eso me refiero que esto más. Dios siempre recibe la oración esa. Ahora, yo quiero amplificar un poquito, mis hermanos. Quiero hablar de diferentes tipos de dudas. Hay dudas intelectuales. ¿Quién conocía mejor a Jesús más que Juan? Que fue enviado por Dios para preparar el camino del que venía detrás de él. Como un heraldo que dice, viene el rey, preparen sus corazones. Pero cuando Juan, el Bautista, termina en la cárcel, él le manda mensajeros a Jesús. Oye, ¿eres tú el que estamos esperando? ¿Se acuerda? Tiene dudas. Pero son dudas válidas intelectuales. A veces son dudas relacionales, como este padre que le trajo a los discípulos a su hijo y oraron, pero como no tenían suficiente fe, sigue igual el muchacho. Sigue igual. Y hay mucha gente que tiene dudas. Y hay personas, mis hermanos, que dudan y tienen preguntas porque ven la duplicidad en algunos que se dicen cristianos, o ven la hipocresía en algunos que se dicen cristianos. Y hay unos que, pues, ¿para qué voy a la iglesia? Está llena de hipócritas. Pues vente para que te sientas en casa. Pero aquí Jesús te va a tratar y te va a sanar. ¿Sí me entiende? O sea, aquí tenemos dudas. Pero estamos luchando con esas dudas. No cuestionamos a Dios. Entonces hay gente de eso. Ahora hay dudas intelectuales, relacionales, pero la mayoría de nosotros tenemos lo que yo llamo dudas circunstanciales. ¿Se acuerda cuando Pedro salió de la barca y andaba caminando por el agua y luego vio el viento, las tormentas, y dice que tuvo miedo y se empezó a hundir y le dijo a Jesús, thank you, bro. Le pidió ayuda a Jesús, y ¿qué hizo Jesús? Extendió la mano y lo saca. Cuando se suben, le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entendamos, mis hermanos, que Pedro tenía fe. Él fue el único que se salió del barco, no los otros 11. Él empezó a caminar sobre el agua. Aparte de Jesús, el único que ha caminado. Caminó un ratito, pero quitó los ojos de Jesús y se empezó a hundir.
Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Entendamos, mis hermanos, cuando Jesús le pregunta a Pedro por qué dudaba, no le estaba preguntando a un escéptico. Pedro no era un escéptico. Él creyó lo suficiente como para, o en obediencia, empezar a caminar a Jesús. Para la mayoría de los discípulos, no es una cuestión de fe o duda. Es una cuestión de fe y duda. ¿Me estoy explicando? De hecho, cuando todos los discípulos están reunidos y se les dice sobre Jesús, miren lo que dice Mateo 28, 16 y 17. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, ¿qué hicieron? La palabra en griego es proskuneo. Le adoraron, se inclinaron, se postraron, hicieron reverencia. Pero algunos, y lo están viendo, pero algunos dudaban. Ahora, es cierto que algunos usan sus dudas también como una excusa. ¿Ok? Hay unos que tienen dudas, pero no obedecen porque están usando las dudas para excusarse, porque no quieren someterse a Dios. No quieren una vida que demande rendirse a Jesús. No quieren obedecer, entonces dicen que tienen dudas, que no pueden entender a Dios y todas esas cosas, porque no quieren someterse, porque no quieren vivir una vida que le agrade a Dios. No se quieren someter, lo usan como una excusa. Algunos. Pero para muchos, la duda no es una excusa, es un ejercicio de lo que estamos hablando aquí. Y la iglesia necesita ser un lugar seguro para aquellos que puedan ejercitar su fe y expresar sus dudas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo tuvo un hermano menor, un hijo de José María, llamado Judas, y escribió una carta, una pequeña carta. Este pequeño hermano escribió una pequeña carta donde hay un versículo muy pequeño, pero dice algo excepcional. Judas, verso 22, tengan compasión. ¿De quién? De los que dudan. Tengan compasión de los que dudan. Tengan compasión de los que dudan. Dice la traducción al lenguaje actual, ayuden con amor a los que están del todo seguros los que no están todos seguros de su salvación. Debemos tener compasión con los que tienen dudas, mis hermanos. ¿Usted conoce gente que tiene preguntas, que tienen dudas? Pueden ser intelectuales. ¿Quién es verdaderamente Jesús? ¿Podemos confiar en la Biblia como un libro histórico? ¿Qué pasa con todas las cosas? No tienen sentido. Son preguntas básicas. ¿Quién creó el mundo o la creación y todas estas cosas? ¿Qué tal con la ciencia y lo que la Biblia dice? ¿Y qué de los dinosaurios? ¿Sí me entiende? Hay preguntas. La gente tiene preguntas. Hay que tener compasión de los que tienen dudas. ¿Ok? Eso es exactamente lo que Jesús hace. Él tiene compasión. ¿Quiere verlo? Dice, vamos al libro de Juan, capítulo 20, pero ahora al versículo 26 al 27. Una semana más tarde, ahora vamos a esperarnos ahí. Una semana después, ¿se acuerda que se apareció? Porque brinqué, ¿verdad? Vi como, ahora estoy leyendo los versículos de ahí en medio. Una semana después se aparece otra vez Jesús. ¿Por qué una semana después? No sé. ¿Por qué no se le apareció a Tomás en el camino? No sé. ¿Por qué no fue inmediatamente? No sé. A veces Dios nos da un tiempo para que luchemos con nuestras dudas, para que procesemos lo que estamos pensando y lleguemos a un impasse. No el francés, hermano, el español. A un lugar de que todavía no sé, no tengo respuesta. Pero dice, una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en casa y Tomás estaba con ellos. ¿Dónde estaba Tomás? Ahora sí fue a la iglesia, ¿sí? Bueno, en la casa no estaban reunidos. Y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe.
No puede haber duda, mis hermanos, que Jesús se preocupa por la gente que duda. Jesús se preocupa por la gente que tiene dudas. Él no se apareció y dijo, pase a ustedes, excepto a ti, Tomás. No. Jesús sabía que Tomás no estaba usando la duda como una excusa. Él estaba ejercitando su fe. Después de todo, mis hermanos, ¿por qué estaba Tomás con el resto del grupo de los discípulos? Había pasado una semana. ¿Por qué seguía con ellos? ¿Por qué se sigue reuniendo con ellos? En lo profundo de su corazón, él quería creer. Si no, no estuviera en la compañía de los otros discípulos. Y es significativo que los otros discípulos le dieron a Tomás un lugar y un espacio para luchar con sus preguntas. Escuche lo que le voy a decir. La iglesia debe ser un lugar seguro para los que tienen dudas. Nosotros debemos crear un ambiente donde la gente que tiene dudas pueda sentarse a un lado suyo. A usted ya se le apareció Jesús. Usted ha tenido un encuentro con Él. Esta persona todavía no. Y como dijo Judas, inspirado por el Espíritu Santo, tengan compasión de los que dudan. Sean misericordiosos con los que dudan. Y crear un lugar. Por eso, mis hermanos, yo quiero que si tú me estás escuchando, todos los que me están escuchando, si tú tienes dudas sobre la Biblia, sobre los orígenes, sobre la creación, sobre la veracidad de la Biblia, sobre la ciencia, sobre cualquier cosa, vamos a empezar un grupo alfa, ¿ok? Un estudio alfa donde hay un lugar para ti. Tú puedes sentarte ahí y hacer las preguntas que tú quieras, ¿ok? Cuando termine el sermón, yo voy a estar allá afuera en una mesita, y si usted quiere ser parte de ese grupo, deme su nombre y su teléfono, y el próximo domingo yo les voy a dar información cómo vamos a empezar esos grupos. Se llama Alfa el estudio, y básicamente es un lugar donde podemos hacer preguntas y vamos a ver a través de la palabra de Dios y a través de videos y etcétera, que nos van a llevar a tener una respuesta a esas preguntas, ¿ok? Así que si usted tiene dudas y quiere aprender sobre eso, hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Y terminando, yo voy a estar ahí listo para tomar sus datos si usted quiere ser parte, porque la iglesia debe ser un lugar donde tengamos un lugar seguro para hacer preguntas. Una de las expresiones de fe más grandes que puedes mostrar es ir a Dios con tus inseguridades. Ir a Dios con tus inseguridades. Nunca tengas miedo o seas demasiado orgulloso para pedir prestado algo de fe. Hay gente que es muy orgullosa, no quiere, yo no quiero mostrar que tengo dudas. Pues no lo sé todo y nadie lo sabe todo, solamente Dios lo sabe todo. Pero debemos pedir ayuda si tenemos ayuda. Por eso, mis hermanos, me gusta la historia en el libro Historias de una jornada de William Eyre White. Él escribe sobre el doctor Hans en un seminario cristiano europeo. Este hombre que estaba en este seminario donde se enseña Biblia, su esposa fallece de cáncer y está en casa muy deprimido. Entonces el presidente del seminario y otros profesores van a visitarlo y le dicen, queremos orar por ti. Y él les dice, miren, yo no sé, en este momento estoy tan lleno de dolor y confusión que yo no sé ni siquiera si Dios existe. Y le dijeron el director y los otros profesores, no te preocupes, nosotros vamos a creer por ti. Solamente queremos aquí orar por ti. Y empezaron a orar. Y así lo hicieron por varios días. Cada semana venían a orar por él, y a orar por él, a orar por él, por este profesor de Biblia. Hasta que un día el doctor Hans los recibe otra vez y les dice, hoy no tienen que orar por mí, hoy pueden orar conmigo. Ya veo las cosas diferentes. Estaba recuperando su fe otra vez. Mis hermanos, cuando es difícil aferrarse a la fe, ponte en un lugar donde las personas de fe te puedan sujetar a ti. Este es un lugar seguro para las dudas, mis hermanos. Por eso,
quiero decirte esto, tú no tienes que remover todas las dudas para moverte en dirección a Jesús. Tú no tienes que, ya no tengo dudas, ahora sí puedo venir a Jesús. No, ven con tus dudas. Acércate a Él inseguro y espera que Jesús se te aparezca, se manifieste, así como lo hizo con Tomás. Aparentemente, mis hermanos, la razón principal por la cual Jesús se apareció ese segundo domingo era por Tomás. Los otros ya lo vieron, pero fue para él. Ok, Tomás, pon la mano ahí. Pon el dedo, pon la mano aquí en el costado. Y Jesús está dispuesto a suplir las peticiones de Tomás. Y mis hermanos, eso es algo que requiere una increíble humildad. Pero Jesús estaba dispuesto a hacerlo. Pon tu dedo aquí. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Si eso es lo que necesitas, está diciendo Jesús, ok, aquí estoy. Escuchen lo que voy a decir. Jesús deja que Tomás tome unos cuantos pasos por vista para ayudarle a caminar por fe. ¿Lo digo otra vez? Jesús está dejando que Tomás empiece a dar unos cuantos pasos por vista para empezar a caminar por fe. Y Jesús todavía se aparece hoy listo para mostrar misericordia a aquellos que auténticamente están luchando para creer. Si tú estás luchando para creer, tú no cuestionas a Dios, pero tienes preguntas difíciles. ¿Qué hacerle a Dios? Que no tienes una respuesta. Dios se manifiesta, se aparece. La mejor forma, mis hermanos, para vencer la duda es a través de un encuentro personal en vez de un argumento racional. Sí, hay lugar para el raciocinio y tener algo que tenga sentido. Pero a Tomás se le quitaron las dudas por una experiencia, viendo a Jesús. Y que él le dijera, ¿estás dispuesto? Si quieres, pon tu dedo ahí, pon tu mano aquí. Un encuentro personal. Jesús te puede encontrar ahí donde tú estás con tus dudas, para moverte a donde Él quiere que estés en fe, en relación con Él. Y decirte como le dijo a Tomás, ya no seas incrédulo, sino sé hombre de fe. Sé un hombre de fe. ¿Sabe qué hizo Tomás? Dice Juan capítulo 20, verso 28. Yo no sé si lo tocó, pero dice que cayó, Tomás exclamó, cayó de rodillas y exclamó, Señor mío y Dios mío. Quiero que entendamos algo. Todo el evangelio de Juan está escrito para suscitar esa declaración. Dice Juan, hizo Jesús tantas otras cosas que yo no las puedo escribir en este libro. Es más, si se escribieran todas, se llenaría el mundo de libros. Y en el capítulo 20, dice en el verso 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que he escrito, esos 7 milagros específicamente, es para producir fe, para que tú digas lo que dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y la declaración más grande de fe fue hecha por el discípulo que fue el último en creer. Tomás no es un ejemplo de cómo se debe dudar. Tomás es el ejemplo de cómo perseverar a través de la duda. Aparentemente, mis hermanos, aun cuando él dudó de Jesús, Jesús no dudó de él. Yo no sé, pero cuando estaba pensando en esto me recordó la película, si ha visto la película El Conde de Montecristo, con Jim Caviezel, cuando está con el sacerdote en ese calabozo. Y dice, pues yo ni siquiera creo en Dios. El sacerdote, sí, pero Dios cree en ti. Hace una gran diferencia. Ahora, yo no sé ustedes, voy a empezar a aplicar, pero yo me relaciono con Tomás. Porque yo estoy lleno de fe, la mayoría del tiempo, pero a veces que dudo, tengo mis dudas. Pero aún en mis momentos de inseguridad, yo estoy bien convencido de esto, mis hermanos.
Es mejor luchar con Jesús que vivir la vida sin Él. Es mejor vivir luchando con esas dudas y llevándoselas a Jesús que vivir sin Él. Paul Simon, un escritor, bueno, quiero decirles esto. John Stott, un gran teólogo inglés que ha escrito muchas cosas buenísimas, escribió un artículo sobre Jesús que impresionó tanto a Paul Simon. ¿Sabe cuál es Paul Simon? Un cantautor. Le puedo decir canciones, pero dice, no, yo no sé, eso está en inglés, pero Bridge Over Troubled Waters, unas canciones bonitas. Pero este cantante fue a visitarlo después de que él escribió ese artículo y le dice, tengo muchas preguntas. Y Paul Simon le empezó a preguntar a John Stott, dice, pero es que yo no entiendo, y se empezó a quejar. ¿Por qué hay muchos cristianos que son hipócritas y viven de esa manera y dicen otra? ¿Por qué en el nombre de Cristo se han hecho tantas estas cosas malas? ¿Por qué estas otras cosas suceden así? ¿Y por qué? Y se estaba quejando, y John Stott mira a Paul Simon y le dice, yo lo que quiero saber es, ¿qué piensas de Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? No de cómo lo representan o bien o mal algunas personas. ¿Tú qué dices de Jesús? Eso cambia todo, mis hermanos. Yo digo, como Tomás, Jesús es mi Dios. Y debido a que Jesús es Dios, mis hermanos, tiene sentido totalmente que Él nunca tenga sentido totalmente. ¿Ok? Déjenme se lo explico de esta manera. Un Dios que tiene un tamaño que yo lo pueda explicar es demasiado pequeño para que reciba mi adoración. Dios es infinito y mi mente es finita. Yo no lo puedo entender totalmente. No estoy diciendo, mis hermanos, que me he conformado con una fe antiintelectual. No, yo no colgué el cerebro y lo puse a un lado. No, yo adoro a Dios con mi mente también. Estoy diciendo que he puesto mi fe en un Dios que está más allá de mi intelecto finito. ¿Me entiende? No cuestiono la sabiduría de ser un seguidor de Jesús, aun si algunas de mis preguntas siguen sin contestar. Ahora, yo tengo un consuelo. Hay un pasaje de la Biblia que me da mucho consuelo. Dice la Biblia, dice Juan y también Pablo, algún día conoceremos, conocimiento es tener un profundo conocimiento, conoceremos como somos conocidos. Ahorita vemos tras un velo, ¿verdad? Después veremos cara a cara. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Yo no tengo las respuestas para algunas preguntas, para muchas preguntas. Pero aún así confío en un Dios que es más sabio que yo. Algunas de mis preguntas no serán contestadas, pero no cuestiono la sabiduría de seguir a Jesús. Déjame te lo pongo de esta manera. Cuando tú sabes que Jesús resucitó de los muertos, puedes vivir con lo que nunca entenderás. O sea, hay cosas que yo no voy a entender, pero estoy convencido que Jesús resucitó y puedo vivir con esas dudas, con esas cosas que no tengo respuesta. ¿Usted ha oído del pastor Rick Warren? Hace varios años atrás escribí un libro que fue un bestseller, Una vida con propósito. Yo a veces tengo varios y les regalo a las personas una vida con propósito. Yo al principio de los 90 me leí Una iglesia con propósito que él escribió. Este pastor muy popular, su esposa sufrió de cáncer de mama y pasaron momentos muy difíciles. Y después de ese diagnóstico, su hijo Matthew, de 27 años, se quitó la vida. Se quitó la vida. Y muchos le preguntaban al hermano Rick Warren, ¿cómo le hace usted para seguir adelante? ¿Cómo le hace? ¿Cómo se le hace cuando hay muchas dudas? Y dice él, para mí la respuesta es Easter. Easter es la resurrección de Jesús. Dice, porque a veces la vida es como el viernes. El viernes que crucificaron a Jesús, hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia. Y a veces la vida es como el sábado. Hay preguntas, hay incertidumbre, hay dudas.
hay oscuridad. Y a veces hay días como el domingo, donde todas las cosas son bien claras. Hay gozo, hay victoria. Y dice, todos vivimos en uno de esos 3 días. Y a veces brincamos de domingo a viernes, de viernes a sábado. Pero todos, hay momentos en nuestra vida que tenemos dolor, que hay angustia, que hay sufrimiento. Hay días que tenemos dudas, que tenemos preguntas que no entendemos. Y hay días que todo es claro y tiene sentido y estamos en victoria. Todos vivimos en cada uno de esos 3 días. ¿Y cómo vamos a vivir en viernes? ¿Cómo vamos a vivir en sábado? ¿Y cómo vamos a vivir en domingo? Cristo resucitó. Eso le da sentido a todas las cosas. Jesús se levantó de los muertos y Él se aparece a aquellos que levantan preguntas. Él seguramente responderá a tus inquietudes mostrándote sus manos. Me encanta la historia de un libro llamado 10 dedos, los 10 dedos de Dios, de Dorothy Clark Wilson. Ella escribe que al doctor Paul Brand se le invitó a que hablara en un hospital en la India, donde había puros leprosos. Y les fue a hablar a todos estos leprosos. Y él dice, les iba a hablar de Cristo, pero él dice, él se paró y dice, yo soy médico. Y como médico, no sé, como soy cirujano, me gusta ver las manos de la gente. Le está hablando a puros leprosos, ¿ok? Me gusta ver las manos de la gente. Porque me pregunto cómo eran las manos de Jesús. Él era carpintero. Y Jesús tenía quizás muchos callos en la mano. Mi papá era campesino, era puro callo su mano. Pero me imagino que tenía muchos callos. Y esas manos fueron traspasadas por clavos. Y quedaron con huellas. Y las manos de Jesús eran manos quebrantadas, dolidas. Y dice la que escribe el libro que cuando él empezó a decir eso, todos los leprosos empezaron, así como algunos de nosotros levantamos las manos en adoración a Dios, ellos empezaron a levantar sus extremidades, adorando a Dios. No les dio argumentos intelectuales sobre Jesús, simplemente les presentó un Jesús que se puede relacionar con el dolor que ellos pasan. Mis hermanos, las cicatrices de Jesús nos recuerdan que Él conoce nuestro dolor y que tiene misericordia de nuestras luchas. Sobre todo, sus cicatrices nos aseguran de una cosa, que jamás podemos dudar. Él nos ama hasta la muerte. Si tú estás aquí y me estás escuchando y estás estás viviendo en viernes o estás viviendo en sábado, cualquiera que sea el caso, yo quiero que te quede bien claro. Si has sufrido tanto rechazo, tanto dolor, alguien te entiende y Jesús te ama, mira sus manos hasta la muerte. Así te ama. Muchos de nosotros, mis hermanos, a veces batallamos con dudas y a veces Dios, en vez de darnos una respuesta específica para esa cuestión que tenemos, nos hace ver que Él está trabajando aunque no lo podamos ver. Y la respuesta viene de otra manera a veces. Dios nos da la fuerza, la gracia para quitarnos ese problema o para fortalecernos en medio del problema. Jesús o redime una circunstancia o nos remueve de esa circunstancia. ¿Se recuerdan Filipenses 1 cómo el apóstol Pablo está en la cárcel y dice, yo sé que la oración de ustedes va a producir mi liberación? ¿Se acuerda cuando dice eso Pablo? Yo sé que voy a salir de aquí de la cárcel. Dios me va a liberar de estar en estas cadenas. Él dice, eso es liberarme, es sacarme de ahí, remover ese dolor o redimirlo, una de las dos. Y Pablo salió, pero se fue con el Señor. Y dice, yo me quiero ir con el Señor porque es mejor para mí, pero no sé si me quedo aquí, pues es mejor para ustedes, porque para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Usted, si es un seguidor de Cristo, podemos ver el viernes y el sábado muy diferente. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó.
¿Qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? Que se muera, se va al cielo. Entonces, si lo creemos verdaderamente, mis hermanos, todo cambia. Así que ya no seas incrédulo, sino hombre de fe. Quiero terminar diciéndote esto. Cuando Jesús se aparece, la fe reaparece. Cuando Jesús se aparece, la fe reaparece. Tú puedes levantar, alzar tus preguntas al Dios que se levantó de los muertos. Cuando la lucha es real, Él se hace a sí mismo real en tu vida. Y Él ahora está apareciendo a aquellos que prefieren luchar con Él en vez de vivir sin Él. Así que, hazte presente, así como Tomás. Aquí estoy con mis dudas. Sigue reuniéndose, aquí estoy con mis dudas. Si tú te haces presente, Él también se hará presente. Vamos a estar de pie, vamos a orar, mis hermanos. Dios y Padre Celestial, escucha la voz de tus hijos. Yo quiero que en este momento, ahí donde estás, mis hermanos, hermanas, amigo, amiga que estás con nosotros, yo quiero que si tú estás luchando con algo que no entiendes, has orado porque quieres que regrese un pródigo, has orado por salud a una enfermedad, tienes dudas o luchas, ya sea intelectuales, estás batallando en un área de tu fe, en este momento, sé totalmente honesto. Sé totalmente honesto y llévaselo a Jesús. Él sabe tu corazón y el mío. Él sabe si es una cuestión de fe o duda, o si es una cuestión de fe y duda. Sí creo, Señor, pero ayúdame a creer en esto. Él conoce tu corazón. Habla con Él en este momento. Padre Celestial, tú escuchas la voz de tus hijos en este momento, Señor. Algunos han orado por un familiar, por una persona que aman, Señor, que todavía no ha venido a tus pies. Yo sé que tú estás obrando. Ayuda a nuestra incredulidad para ver que tú estás obrando, Señor. Quizás algunos te vas a manifestar de tal forma que cuando lean tu palabra van a ver cosas que nunca habían visto. Quizás algunos van a ver algún milagro, Señor. Yo no sé. Pero yo sé que tú sabes las dudas y las preguntas que tiene tu pueblo, Señor. Y tú eres un Dios que te apareces, que te manifiestas para disipar las dudas. Y a veces nos dejas caminar un poco por vista para llegar a caminar por fe. Cualquiera que sea la duda con la que está batallando las personas, Señor, obra en cada una de ellas para tu honra y gloria. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.